Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver la NIA 720. Esta habla sobre la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. El alcance de esta NIA trata pues de todas las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen todo lo relacionado a los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. En ausencia de los requerimientos específicos en las circunstancias concretas de un encargo, la opinión del auditor no cubre la información y el auditor no tiene la responsabilidad específica básicamente de determinar si la información que se presenta correctamente o no. Sin embargo, el auditor examina la otra información porque la credibilidad de los estados financieros auditados puede verse afectada por incongruencias materiales entre los estados financieros auditados y la otra información. El objetivo del auditor en esta NIA es responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría incluyen otra información que pueda eh, perjudicar la credibilidad de los estados financieros y también el informe de auditoría. Los requerimientos básicos, entre ellos está el examen de otra información. Aquí pues el auditor va a examinar la otra información con el fin pues de identificar incongruencias materiales en caso de haberlas, ¿verdad? Con los estados financieros auditados. El auditor pues dispondrá de lo necesario con la dirección o con todos los responsables del gobierno corporativo o de la entidad pues para obtener la otra información antes de la fecha del informe de auditoría. En caso de no tener o no poder obtener toda la información antes de la fecha del informe de la auditoría, el auditor tendrá que examinar esta tan pronto sea factible. O sea, es importante pues obviamente tenerla antes de, pero de lo contrario pues el auditor tendría que correr a examinar toda esta información después de que haya un atraso, pues tiene que ser meticuloso en la información atrasada para poderla revisar de una manera a detalle. Otro punto, otro requerimiento es que se incluya en otra información cantidades, como ejemplo, partidas en una sumaria de los resultados financieros claves, como la utilidad neta, utilidad por acciones, ventas, compras, gastos de operación, etcétera, etcétera. También los datos de operaciones seleccionados como la utilidad de las operaciones continuas por principal área operativa o de ventas o por segmentos o por área geográfica o por la línea de productos que tiene la entidad. Otro punto importante son las partidas especiales tales como disposiciones de activos, provisiones para litigios, activos deteriorados, ajustes de impuestos, provisiones por recomendaciones ambientales como ejemplo y gastos por reestructura y organizaciones. También otro punto que tenemos es las liquidaciones e información sobre recursos de capital. Como ejemplo, el efectivo y valores negociables. Pueden también ser los dividendos, las deudas, arrendamientos financieros y obligaciones a la participación minoritaria. Otro punto es costos capitalizables por segmentos o división. Efectos relativos
y cantidades involucradas en acuerdos fuera de balance, cantidades que involucran garantías, obligaciones contractuales, reclamaciones legales o ambientales y entre otras contingencias. Las razones y medidas financieras, tales como la utilidad, la tasa de retorno del capital, tasa de retorno promedio del capital contable, razón rápida, razón de cobertura, interés y deuda. Algunas de estas medidas pueden ser directamente conciliadas con los estados financieros, pero también pueden incluir un informe de la administración o de los encargados del gobierno corporativo sobre todas las operaciones a la cual se está auditando, resúmenes o puntos sobresalientes financieros, datos de empleo, desembolso de capitales planeados o planificados, los índices financieros de los funcionarios y directivos de la organización, datos trimestrales seleccionados y explicaciones de estimaciones contables críticas y sus respectivos relativos. Identificación de partes relacionadas y descripción de las transacciones con estas y articulaciones políticas o en su enfoque para mejorar mercancías listadas en bolsa, los riesgos de las variaciones en cambio de las tasas de interés, si las hubiera, tales como son a través de los contratos de adelanto, intercambio de las tasas de interés o swaps, como comúnmente se le llama, o algunos otros instrumentos que sean de origen financiero. Las incongruencias materiales. Cuando en un examen de la otra información el auditor identifica una incongruencia material, va a ir a determinar si es necesario modificar los estados financieros auditados o la información. El quinto punto, encontramos las incongruencias materiales identificadas en la otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría. En este caso, si es necesaria la modificación de los estados financieros auditados y la dirección rehúsa en hacerlo, pues el auditor deberá de expresar una opinión modificada, lógicamente, en el informe de auditoría de conformidad a lo que nosotros vimos anteriormente en la NIA 705. Si es necesaria la modificación de la otra información y la dirección rehúsa hacerlo, pues el auditor debe de comunicar que dicha cuestión a los responsables del gobierno o en caso contrario a la administración de la entidad, salvo que todos ellos participen en la dirección de la entidad. Entre ellos debe incluir en el informe de la auditoría un párrafo de otras cuestiones específicamente, ¿verdad? Que describa todas aquellas incongruencias materiales de conformidad siempre con la NIA 706. Retendrá el informe de auditoría o bien renunciará al encargo, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permitan y así como lo vimos nosotros anteriormente en las demás NIAs ya estudiadas. Las incongruencias materiales identificadas en otra información obtenida con posterioridad a la fecha del informe, en caso fuera necesaria la modificación, pues los estados financieros auditados, el auditor seguirá los requerimientos aplicables en la NIA 560. Mientras que de la otra información y la dirección acepta hacerlo, pues el auditor va a realizar los procedimientos que él considere necesarios pues para este tipo de circunstancias. De la otra información y la dirección rehúsa hacerlo, pues el auditor notificará sus reservas que tenga, siempre y cuando tengan relación con la información a los otros responsables del gobierno corporativo, salvo que todos ellos participen en la dirección de la entidad, y optará por
por cualquier medida pues adicional que él considere adecuada y conveniente. Si hablamos de las incorrecciones materiales en la descripción de un hecho, si como resultado nosotros vemos que en el examen de la otra información, a efectos de identificar incongruencias materiales, pues el auditor detecta una manifestación de incorrección material en la descripción de un hecho, él va a discutir la dirección con el gobierno o bien con la dirección de la entidad. Si después de dicha discusión el auditor aún considera que existe una aparente incorrección material en la descripción de un hecho, lo que él debe hacer es solicitar a la dirección que consulte a un tercero calificado o cualificado más bien, tal como un asesor jurídico de la entidad que tomará en consideración básicamente el asesoramiento recibido. Y si el auditor pues concluye que en la otra información existe una incongruencia material en la descripción de un hecho, que la dirección pues se rehúsa básicamente de corregir, el auditor notificará todas sus reservas en la dirección con la otra información a los responsables del gobierno de la entidad, a excepción pues que hubiera una salvedad que participen en la dirección de la entidad o bien que adopte cualquier medida adicional que considere el auditor pues adecuada y conveniente. Es así como nosotros pues debemos seguros de que toda la información pues sea de una fuente fidedigna. Pues recapitulando, pues el alcance pues trata básicamente de las responsabilidades con respecto a la otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros. La fecha que se entró en vigor fue el 15 de diciembre del 2009. Los objetivos básicamente es responder adecuadamente cuando los documentos que contienen estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría incluyen otra información que pueda perjudicar la credibilidad de los estados financieros. Definiciones. Aquí encontramos definiciones como otra información. Esta pues trata básicamente la información financiera y no financiera incluida en las disposiciones legales o reglamentarias. Ejemplo, resúmenes financieros, datos sobre las planillas, ratios que habíamos anteriormente visto. Esta no comprende un comunicado de prensa, información contenida en las presentaciones de los analistas y la información contenida en lo que se refiere a la página web de la entidad. Otras definiciones tenemos que la incongruencia es una contradicción en la información contenida en los estados financieros y la otra información. Una incongruencia material puede poner en duda las conclusiones de la auditoría derivados de la evidencia de auditoría. Entre los requerimientos, pues habíamos dicho que tenemos el examen de otra información, incongruencias materiales y incorrecciones materiales en la descripción de un hecho. Pues esto es básicamente los aspectos importantes que tenemos de esta NIA. Espero poderlos, juntamente con todos ustedes, poderlos ampliar en la clase para que podamos entenderlo de una forma más apropiada. Es así como llegamos al finalizar esta NIA y por favor nuevamente les encargo que lean. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes y tengan un bendecido día.